hasta 120 Buena lucas, mala idea. a su juicio, ¿era necesario, sí o no? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, son varias preguntas en una. Yo creo de a unita vamos. Vamos de a una. Vamos de a una. Obviamente que la situación a nivel de economía, lo que pasa con la inflación, los aumentos de precios, las familias chilenas están necesitando una ayuda. Entonces era necesario. Si es suficiente o no, bueno, hay que preguntarle a las personas que lo vayan a recibir, pero yo creo que es importante a nivel de expectativa dejar en claro que es muy distinto, por ejemplo, a lo que era el IFE universal antiguo, a nivel, por ejemplo, de monto, de periodicidad y de cantidad de personas que lo está recibiendo. Aquí estamos hablando de un bono que lo van a recibir 7,5 millones de personas. Recordemos que el 60% de la población son más o menos 11 millones de personas. O sea, no es todo el 60%, son algunas personas dentro de este 60%. O sea, Pedro, tú dices que como concepto de ayuda distinto. no está malo. A ver, toda sí está ayuda mal. es buena, es bienvenida, pero es importante a nivel de expectativa dejar en claro. Le va a ¿Pero llegar- qué hay que dejar en claro? ¿El monto o el concepto? Uno, a nivel de expectativa, que no es lo mismo que el IFE universal que había, a nivel de cantidad de personas que lo reciben. Se dice que es para el 60%, pero no es para todas las personas, no para todos los integrantes de la familia, sino que para algunos de ellos. Claro. Ahí podemos entrar en el detalle de quiénes lo van a recibir y quiénes no. Es claro que no es igual que el IFE, es claro. Por eso Exactamente. se habla de que es una Sí. ayuda. Pero vamos a hablar de, Pedro, esta ayuda, desde el punto de vista, ¿está bien hecha como concepto de ayuda? Está bien, ojalá sea lo más automática posible. De los 7,5 millones de personas, hay algunos que lo reciben por estar en ciertas categorías y otros por estar dentro del 60%. Entonces ahí es importante que tengan su registro social de hogares actualizado. Aprovechemos a hacer el llamado a las personas, Sí. actualícenlo, porque si tuvo algún cambio desde el año pasado hasta ahora, por ejemplo, perdió el trabajo, llegó alguien más a vivir a la familia, todo eso hay que irlo actualizando. La condición de allegado también cambia, ya ha cambiado durante estos 2 últimos años de pandemia, después del estallido social, los 2 años de pandemia, hay mucha gente que ha estado lamentablemente o retrocediendo en su capacidad adquisitiva y también en sus condiciones de vida. En ese mismo tema, para usted 120.000 pesos, Alberto Undurraga, diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Es un monto justo? Porque mucha gente dice 120.000 pesos no nos alcanza para nada. Y déjeme, por favor, expresar una frase que emitió acá la ministra de Desarrollo Social cuando dijo, oye, alcanza más que para un balón de gas. Resulta que el de 45 vale 79.000 pesos. Entonces, ¿qué tanto hacemos con 120 lucas hoy día? Sin desmerecer que es plata, ¿no? Hola, primero muy buenos días, Buenos gracias días. por Buenos días, la invitación. Mira, la verdad que lo aprobamos por unanimidad en la Cámara de Diputados. Lo aprobamos todos porque es una ayuda que claro, es bienvenida como toda ayuda, pero claro, cuando uno ve y pregunta en la calle, siempre la ayuda puede parecer insuficiente, Sí. ¿no? Porque falta para otras cosas, porque es 120.000 pesos, pero no para todos. Esto es para 7,5 millones de personas. Bien decía Pedro, el 60% de los hogares que están más vulnerables suman 11 millones de personas. Por lo tanto, hay algunos que quedan fuera por la forma como se calcula y todo, pero sigue siendo una ayuda, ¿no? Claro, a todos nos gustaría que fuera más que eso, pero bueno, es una ayuda, llega a 7,5 millones de personas. ¿A quiénes les llega? Para tener un poco claro, ¿a quiénes les llega? Primero, a todos los que hoy día tienen una ayuda específica, a todos los que tienen bono, a todos los que tienen asignación familiar, a todos los que reciben bonos de invierno, a todos los que hoy día tienen una ayuda específica en general, les va a llegar automáticamente. Pero hay otro grupo de personas, esos son como 4.700.000 personas. Pero hay otro grupo de personas, 2 millones y algo, para llegar a los 7,5 millones, que todavía no está claro si va a ser automático o postulable. ¿Por qué decir todavía no está claro? Porque esto lo aprobamos en la Cámara de Diputados, pero falta que se apruebe en el Senado. Esta semana nosotros esperamos que se apruebe en el Senado. Y una vez aprobado en el Senado, yo me imagino que el gobierno lo que va a hacer es que va a explicar en detalle el cómo se le va a entregar a las otras personas que no es tan claro que sea automático. Yo espero que sí lo sea, ¿no? De manera que no haya que estar postulando, estar llenando fichas, llenando fichas en internet. ¿Y eso qué lo determina? Porque convengamos que usted está presidiendo hoy día la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Quién determina si es automático o no? Bueno, finalmente es el gobierno y el Estado, ¿no? Porque nosotros determinamos
A ver, nosotros aprobamos o rechazamos lo que nos propone el gobierno. Sí. En estas materias, es bien importante decirle esto a la gente, en las materias de seguridad social, vale decir, bonos, ayudas, pensiones, los parlamentarios podemos aprobar o rechazar, no podemos hacer indicaciones. Por eso es que muchos de nosotros dijimos, mire, ¿sabe qué? Aquí hay algunas cosas que faltan, pero finalmente aprobamos por unanimidad todos, ¿sabes? Derecha, izquierda, Sí. centro, todo, gobierno, presionan oposición. para, presionan Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuáles son, a nuestro juicio, las cosas buenas? Las cosas buenas, primero, que exista el bono. Segundo, la cobertura, 7,5 millones es una buena cobertura. Antes el bono que se hizo para el aumento de precio de la canasta familiar fue menor. Con esto aumentamos. Sin embargo, todavía falta para llegar a los 11 millones totales que forman el 60% de las familias más vulnerables. Eso, pero además está la forma como se asigna, y nosotros esperamos que el gobierno lo Ahí pueda mejore. hacer lo más Alberto, automáticamente posible. Pero una pregunta que tiene que ver con la pelea más técnica de si es buena o mala idea el bono. ¿Por qué? Hay varios economistas de algunos bancos, de algunas universidades, que dicen que de todas maneras estos 900 millones de dólares, que serían puramente el bono, porque las ayudas son bastante más amplias, afectan a la economía, van a afectar la inflación, no es inocuo. Entonces, que al final del día puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Plantean algunos. Lo pongo sobre la mesa porque también, y lo hemos escuchado acá en el programa, cuando uno dice que son 120 lucas, los chilenos dicen, pero ¿por qué 120 lucas? ¿Por qué no más? Si vemos un Chile que puede dar más, el IFE era bastante más. Y llegaba a más personas. Exacto, entonces, claro, entonces ahí la pregunta es ¿qué hacemos? Porque efectivamente las personas tienen derecho a pensar como están pensando. De hecho, la clase media una vez más dice, a mí no me llega nada, de nuevo. Entonces, Le va a llegar la reforma tributaria. en un escenario inflacionario sé que es difícil explicarlo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, a ver, yo creo que... hay que... Queremos si llega la tributa. ¿Cómo que no le llega? Hay que aprobarla primero. ¿Cómo que no le llega a la clase media? Le llega la reforma tributaria. Es que el sin bono se duda. aprueba, pero la reforma tributaria no lo sé. A Pedro. Ya. A ver, yo creo que hay que combinar cosas. O sea, yo creo que toda ayuda, toda inyección de recursos te va a impactar en lo que es la inflación. Pero por otro lado, tienes que ver de que la familia está necesitando la ayuda. Entonces el tema es encontrar cuál es el punto El equilibrio. de equilibrio ¿Existe? suficiente para... eso es labor del Ministerio de Hacienda. Entendemos que se están proponiendo un bono de este monto, es porque eso es lo que tienen medido y que el impacto es razonable en base a la ayuda que llega. Yo quiero, un punto que estaba señalando Alberto recién, los datos para hacerlo automático están. O sea, el año pasado se pagaba el disco universal que llegaba a 18 millones de personas, Sí. entonces esos antecedentes están. Es solamente un tema de voluntad, de querer hacerlo. Ojalá sea así, porque la verdad es que cuando se hace postulable, hay todo un tema engorroso, colapsan las páginas, Sí. la gente va a los municipios a hacer ver cómo postulo, cómo no postulo. Y es como el compra huevo, van de una oficina a la otra, Exactamente. no saben Entonces, dónde llegar. estando los antecedentes, yo creo que sería ideal que se pudiese hacer automático y que los que califiquen lo reciban sin tener que hacer ningún trámite. Sí, en esa misma línea, el año, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, se hizo escalonada la entrega de la ayuda, es decir, no se cortaba el monto 120.000 pesos hasta cierto tope y después nada, sino que después iba gradualmente para personas que tenían un registro social de hogares mejor. Entonces así podía llegar a más personas. ¿Esto era viable hacerlo ahora? ¿Cuánta más plata es? Es un tema de diseño, porque aquí lo que te ocurre es que si tú estás justo en el 60 recibes la ayuda, si estás en el 61 no 61 que recibes es nada. nada. Entonces, o tú haces como una pendiente o haces un escalón. Es un tema de diseño, como tú quieras diseñar el instrumento para efecto de llegar a la familia. Ahora, no es el primer esquema de ayuda que tiene un escalón y que dice 60 sí, 61 no. Y por eso es importante lo que decía recién, actualice su registro social de hogares, porque capaz que alguna modificación menor o que pueda haber tenido dentro de la familia haga la diferencia entre calificar en el 60% o no hacerlo. Sí. Yo quiero ir a una cosa que decías tú, Francesco, respecto a la inflación. Vamos. Efectivamente, cuando hay gasto, hay inflación, porque al haber más circulante, más dinero, aumentan los precios, ¿no? Pero eso nos podría llevar al extremo de que no haya ninguna ayuda, ¿no? Y creo que es bien importante esta discusión, porque después vienen otro tipo de discusiones que son los reajustes. Eso nos podría llevar al extremo también, que no haya ningún tipo de reajuste. Y eso no es realista, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, el equilibrio que hay que lograr, desde el punto de vista esto es una materia más económica, el ministro de Hacienda, pero tenemos que tenerlo en vista al momento de aprobar, es que sigan habiendo ayudas, pero que tengan un impacto moderado bajo la inflación. O que al momento que discutamos los reajustes, nos acercamos ya a final de año, cuando discutamos los reajustes, hayan reajustes, pero esos reajustes ayuden a contener la inflación. Entonces,
creo que tenemos que ser claros en decirle a los economistas más fanáticos, ¿no? Que dicen cero bono, cero reajuste, que eso no es posible. Tenemos que tener ayuda, tenemos que tener reajuste, pero naturalmente con las medidas que cautelen la inflación de manera que no aumente. Y en ese sentido creo que lo que nos ha explicado el ministro y la subsecretaria de Hacienda en la Cámara de Diputados, que el impacto que tiene en inflación este bono de 120.000 pesos es más bien moderado, creo que va en el sentido correcto. Eso por el lado de inflación. Sigue siendo insuficiente para las familias. Sí, sigue siendo de todas insuficiente para muchas familias, pero es una ayuda que se valora y por eso la votamos por unanimidad. Ya, la votaron por unanimidad. ¿Cuándo podríamos tener la plata en el bolsillo, este 60% de las familias más vulnerables de nuestro país? Yo creo que depende de lo que pase esta semana en el Senado, porque si se aprueba en el Senado esta semana, estamos en el mes de julio, ya en agosto podría estar, ¿no? Pero claro, tiene que aprobarse esta semana, porque si no se aprueba esta semana, la próxima semana es semana distrital, por lo tanto no hay sesiones. ¿Por qué no se aprobaría? Bueno, yo espero que se apruebe, por eso no me quiero poner en el caso que no se apruebe, pero depende de eso, ¿no? Nosotros nos apuramos, yo soy presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, hicimos sesión especial para esto, más allá de la sesión tradicional de toda la semana, para aprobarlo rápido. Lo mismo hizo la Comisión de Hacienda, se aprobó en la sala, lo hicimos rápido en una semana, yo espero que el Senado si los senadores se ponen las pilas en agosto. Buenísimo. Senadores y senadoras. Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social, y Alberto Undurraga, diputado que preside hoy día la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Han llegado preguntas para ustedes, a ver si las podemos aclarar. Ojalá con peras y manzanas, para que no nos enredemos y todos entendamos el mismo mensaje. Acá, la primera. Hola, mi nombre es Sara. Yo recibí el IFE el año pasado. ¿Es seguro que pueda recibir el bono de 120.000 pesos ahora? ¡Ay, Sarita, por Dios! La mansa pregunta. A ver, partamos por usted, Pedro. A ver, para doña Sara... Tiene suerte que no es autoridad vigente ahora, porque la pregunta es difícil. A ver, ¿no? el IFE universal llegaba a muchas más personas, terminó llegando a 18 millones de personas cada uno de los pagos mensuales. Hoy en día estamos hablando de un pago que va a llegar a 7 millones y medio de personas, entonces haber estado en el IFE universal no asegura recibir el bono. Veamos quiénes van a recibir el bono. El bono lo van a recibir las personas que ya tengan aporte familiar permanente, beneficiarios de bono invierno, los que tengan pensión básica solidario, aporte provisional solidario, que son las personas que van a recibirlo automático. Son aproximadamente 4.700.000 personas, tal como decía Alberto recién. ¿La pensión garantizada universal dijo también o no? La pensión garantizada universal, que era y esto se suma. Esto se suma. Es un complemento. Y como son personas que reciben un aporte de parte del Estado de todos los meses, lo van a recibir junto con el aporte de agosto, septiembre, dependiendo cuando les llegue, cuando les toque. Tal como decía Alberto recién, tiene que verlo el Senado, luego tiene que promulgarse la ley, hacer todo. Y por solo una vez. Y por solo una vez. Y lo otro son aproximadamente 2.700.000, que son personas que están dentro del 60% y que tienen dentro de su familia un niño, niña, adolescente, un adulto mayor, una persona dependiente, pero ahí lo van a recibir por causante. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos hablando de un matrimonio joven que está en el 60% y tiene un hijo, va a recibir 120, no 360, o sea, no va a recibir 120 por cada integrante de las vidas, sino que lo va a recibir por el que tiene derecho a recibirlo, que es el hijo menor. Entonces, por eso es importante marcar la diferencia. ¿Y en este caso que tendrían que postular hasta ahora? Esos son los que tenían que postular porque son los que no tienen un beneficio permanente que reciben todos los meses por parte del Estado. Y usted dice que se podría de todas maneras hacer de manera automática. Es que para todos, si los datos están, si el IFE universal que nos hacían recién en la pregunta, es que esos antecedentes están y la cantidad de personas que se inscribió en el registro social de hogares el año pasado o antepasado para efectos de lo que fue el IFE universal, fue la gran mayoría de las personas. Entonces los antecedentes están ahí, un tema voluntario. ¿Qué pasa con la actualización del Eso se puede hacer registro? Eso se puede hacer en línea. Ahí está la página registrosocial.gov.cl y ahí la persona, entonces, por ejemplo, si de un año a la fecha algún integrante de la familia perdió la pega, es importante que lo actualice. Si llegó la abuelita a vivir con usted a la casa, es importante que lo actualice porque todo eso tiene impacto en tu registro social. Pero y en la contraria, porque si es para pocas personas, yo espero que espero que se actúe a conciencia y que quien sí obtuvo pega se salga no que se salga, sino que actualice sus datos para que le llegue efectivamente a personas que lo necesitan. ¿Cómo actualizamos eso si yo no digo nada y me quedo calladito? Y claro, algunos van a decir no me conviene actualizar entonces. ¿Funciona así? Es que a ver, es que la actualización, una cosa es el antecedente que uno da, pero también hay otras fuentes de información. O sea, si la persona empezó a trabajar, va a empezar a recibir cotizaciones probablemente. O sea, hay otras fuentes, no es solamente la autodeclaración, pero la autodeclaración habitualmente termina siendo lo más rápido. Entonces, si una persona tiene que actualizar algo, es bueno que lo haga.
Perfecto. Ya, atentos, porque hay más preguntas. Muy bien explicado. Muy bien Pedro. explicado. Muy bien. Ya, la Por eso siguiente- tuvo tantos años ahí en su cargo en el gobierno La pasado. siguiente es suya, don Alberto. Pedimos ayuda si es necesario. Vamos a revisar la siguiente pregunta. Mi nombre es Daniel Enrique Mardones. Daniel. Si yo recibí la PGU, ¿recibo este bono? Ah, mira. Ya, directa. Gracias, Daniel. Sí, esa es más fácil, ¿no? La de Claro. Daniel es más fácil, sí. Todos los que hoy día reciben PGU, todos los que hoy día reciben bonos de invierno, todos los que hoy día reciben asignación familiar, van a recibir el bono. Perfecto. Entonces, el criterio es, si yo hoy día estoy recibiendo alguno de los beneficios del Estado, va a recibir el bono. Ese es el criterio. La diferencia está con el resto, ¿no? Con los 2.700.000 personas que son en general. El otro criterio es, si yo estoy en el 60% de los hogares más vulnerables de acuerdo al registro social de hogares, y hay una persona menor de 18 años, niño o adolescente, o hay una persona mayor de 60 o 65 es de... No sé. por ahí lo dice. Bueno, Pero entiendo que es 65 por el tema de la PGU, No, ¿no? si Ah, hay un 60. mayor de Ah, ya. 60 Bien. en ese hogar, por esa persona se va a recibir, un poco para poner el ejemplo de Pedro, una familia, padre, madre, un hijo de 17 años recibe 120.000 pesos por esos 17 años. Si además está el abuelo, que tiene 65 años, recibe también por el abuelo 65. Entonces, respecto a la pregunta, sí, si tiene PGU, recibe... Se la puedo recibe- hacer más difícil, Alberto. Usted que también ex precandidato presidencial de la democracia cristiana Sí. hace muy poco. La persona que nos decía a nosotros, si yo recibí el IFE y ahora no lo recibo, o sea, y ahora puede que no lo reciba, como, Claro, como puede que decíamos no esté. recién, porque no es seguro que porque usted recibió el IFE universal le llegue. Pero esa persona probablemente necesitó el IFE y está pensando que lo más justo del mundo sería que también recibiera el bono. ¿Qué Claro. le dice usted? Yo creo, y tal como lo dijimos en la Cámara, que aquí debió haber sido para el total del 60% más vulnerable, para los 11 millones de personas y no para los 7 millones. Claro, pero eso significaba subir a 1.350 millones más o menos el exactamente. monto total. Exactamente, 450 millones de Millón dólares adicional. más. Los 400, Sí. eso respecto al impacto de la inflación, a propósito de la otra conversación que teníamos. Pero sigue siendo, desde el punto de vista económico, sigue siendo un bono focalizado, ¿no? No es para toda la población, sino para el 60% más vulnerable, pero para todo ese segmento. Estamos hablando hoy día de 7 millones y medio, muy bienvenido, por supuesto que es positivo, por eso lo aprobamos por unanimidad, pero varios de los parlamentarios que lo aprobamos por unanimidad dijimos, oye, ¿sabe qué? Esto tiene un problema de cobertura. Ya lo habíamos dicho para la aprobación anterior que tenía que ver con el sueldo mínimo, con apoyo a las pymes, bienvenido ambos también, pero también con un apoyo por la canasta de inflación, que era incluso para un monto menor, era para 3 millones y medio de personas. Como lo dijimos en ese momento, el día subió a 7 millones y medio. Buena cosa porque el gobierno escuchó eso, pero le faltó escuchar un poquito más. Ahora, yo creo, Alberto, pareciera ser que por el escenario económico, pareciera ser que los 120 y la cobertura, esa es la que va a quedar en el Senado. A menos que hubiese una negociación distinta. ¿Como subir el monto, dices tú? Y la cobertura. La cobertura más que el monto. Yo creo la que cobertura. la discusión está más en la cobertura La que en el monto, cobertura. Sí. ¿no? Claro. Yo creo que esa es la discusión. Ahí habría que poner Ahora, 450 pero- millones de dólares Esa más es en la la discusión mesa. que se puede dar. Claro. ¿Tenemos 450 millones? ¿O no? ¿Tenemos? 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 Habría que preguntarle a El Pedro chanchito. César. Yo creo que están, El que pero está en Nueva York. el que tiene que El que está en saberlo- Nueva York. Yo entiendo que debieran estar, o sea, pero es un tema que tiene que ver el Ministerio de Hacienda y ver la posibilidad de extenderlo o no. Yo concuerdo con Alberto, yo creo que lo ideal sería, también por un tema de claridad, porque rápido. decirle a la Sí. familia que está en el 60% que no sé si le va a llegar a todos o no, Claro. se genera cierta incertidumbre que creo que no es buena. Pregunta, ¿es más moldeable el presidente Gabriel Boric en sus reflexiones? Se lo pregunto porque varias cosas que ha dicho que no, después termina diciendo que sí. Por ejemplo, no había bono bajo ningún punto de vista este año a propósito de la inflación y que no había recursos. IFE invierno. IFE invierno. Después cambió por el bono, Y claro, esto es no sé. como... La pregunta es muy personal respecto al presidente. Yo más bien prefiero referirme respecto al gobierno. Yo creo que le hemos ido planteando al gobierno, los parlamentarios que no somos de gobierno, ¿no?Nosotros estamos en una cosa extraña, ¿no? No somos de oposición, tampoco somos de gobierno. ¿Están cómodos Me- ahí, acá. Alberto? ¿En esa posición les acomoda a ustedes? ¿Cómo? ¿A la democracia cristiana le acomoda ese tipo de posiciones o no? ¿A Yo creo que propósito? sí, nosotros somos nosotros nos hemos definido que tenemos una colaboración con autonomía. ¿Qué quiere decir? Que queremos colaborar en las cosas que nos parece que andan bien, pero Sí. con la autonomía que nos da el no estar en el gobierno. Bueno, y dicho eso... si los invitan a subirse también sería bueno. ¿O No, cómo? yo soy partidario que no debiéramos ingresar al ¿No? gobierno. No, yo soy partidario ¿Por qué no? que
Porque para una coalición más amplia. ¿Qué pasa si el presidente Pero si sabe están a que punto de dividirse, Libardo. Están a punto de formar 2 o 3 partidos. por los que quieren expulsar? Sí, ¿no? bueno, para ponerle un poco de polémica a esto, ¿ah? Pero sí. ¿Usted está por el Alberto, apruebo o el rechazo? Yo estoy por el apruebo, Ya. pero yo creo, Libardo, que nosotros representamos a un sector que quiere cambios con moderación, que quiere cambios con responsabilidad fiscal, que quiere cambios con un conjunto de condiciones que creemos que podemos aportar más al país teniendo esta condición de colaborar con autonomía. Perfecto. Colaborar con autonomía. Por lo tanto, sin ingresar al gobierno. Pero dicho eso, respecto a la pregunta del presidente, nuestro rol, entonces, pero ya no solo como desde nuestro rol de colaborar con autonomía, sino que el rol general en el Parlamento, es hacerle ver al gobierno cuando creemos que hay algo que no está bien. Cuando se trató el tema del sueldo mínimo, nosotros decíamos con apoyo a las pymes, y fue con apoyo a las pymes. Claro. Incluso tanto así que en el Parlamento el gobierno no quería darle apoyo a todas las pymes. Bueno, logramos en ese momento quebrarle un poquito ese punto al gobierno y que fuera con apoyo a todas las pymes. Y en este caso, lo que hemos dicho cuando se han ido viendo los distintos bonos, que tiene que aumentar la cobertura. Empezamos con una cobertura de 3,5 millones, logramos aumentarla a 7,5 millones, eso es positivo en este nuevo bono. Vamos a ver si en el siguiente o en el Senado se hace para todos, para los Tenemos 11 más millones de preguntas, personas. las Sí, Un segundo. Pedro. Muy bien la respuesta de Alberto respecto a la pregunta de Daniel. ¿La respuesta política o la respuesta? La respuesta que hacía ¿Cuál? a don Daniel Sí. respecto al tema PGU, pero yo creo que es importante ahí aclarar un tema. Ya. La PGU que aprobamos a fines del gobierno del presidente Piñera, Sí. ahora en agosto amplía al 90% de la población, hasta el momento era el 60%. Entonces, los que ya están en el 60% son los que van a recibir Seguro. automáticamente el bono. Ahora en agosto, las personas que han ido postulando y que cumplan con los nuevos requisitos van a entrar también a recibir la PGU, y aquellos que no hayan postulado, aprovechemos a hacerle el llamado a través de la página de Chile Atiende, pueden saber si están automáticamente o no, o si tienen que postular y postulan ahí mismo. Pero ¿En la página o puedo llamar al 101? es mejor a través de la Chile página Atiende? porque en la página se reciben todos los antecedentes a nivel Ya. de, sobre todo en esta época cuando hay anuncios de bono, lo que es la cantidad de personas que llaman a Chile Es Atiende como que colapsa de repente el sistema. Entonces Ya. a través de la página puede tener, pero es importante hacer la aclaración, PGU O sea, que la aprobamos persona de la familia que se maneje en lo digital Haga todo haga el esta- trámite Exactamente, familiar. y que le ayuden al Absolutamente. Tata, si es que el Tata se está Sí. complicado, Exacto. que el nieto le A eso ayude y vamos. le haga la postulación Claro. ahí, pero hágalo ahora porque en agosto parte con la ampliación de lo que aprobamos. Hay que apurarse. Pero qué buen dato nos acaba de entregar sí, así Pedro. es. Muchísimas gracias. Vamos a revisar más preguntas que tenemos, a ver, de nuestros telespectadores. Dice así. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian y tengo una pregunta. ¿El bono me lo darán por mis ingresos o por el total del hogar? Ya, adelante. A ver. Sigamos jugando. A ver, el bono se lo van a dar dependiendo del causante y la cantidad de causantes que tenga en el hogar. No es por integrantes de hogar por el hecho de ser ahí. Entonces, si la persona, la que tenga aporte familiar permanente, la que tenga bono invierno, la que tenga PGU, va a recibirlo junto con el pago de su beneficio, y luego el causante que viva en un hogar que sea parte del 60%, que sean menores de edad, que sean personas dependientes, que sean personas mayores de edad, pero lo van a recibir por el causante, no por cada integrante del grupo familiar. Yo, Pedro, escucho a Pedro llamar el causante y no sé, el causante me imagino que es la persona o tiene la denominación. La persona por la cual. Es la persona por la cual se le paga el bono. Claro, el Eso es. causante. Pero es una palabra un poco técnica. Pero, Sí. pero hay un punto que dice Daniel, ¿no? Daniel era, ¿no? Sí. Cristian, el último. Cristian, entonces. Respecto a los ingresos son relevantes para ver si uno está o no está en el 60% más vulnerable. Entonces, bien importante lo que decía Pedro antes, hay que actualizar el registro social de hogares, porque puede ser, si usted bajó los ingresos, que hoy día sí esté en el 60%, y por eso entonces tenga derecho a recibirlo algunos de los causantes. Ahí voy a lo que claro. señala Pedro, pero no es directamente por los ingresos, tiene que ver por estos causantes Claro. como se Que dice, ¿no? lo que desata, lo que gatilla, activa. Pero si estás en el 60% Hay que revisarlo. más vulnerable, la verdad que sí tienes derecho si es que será alguno de los causantes. Entonces, indirectamente lo de los ingresos sí tiene que ver. Súper importante. Oigan, yo simplemente le quería dar un mensaje de utilidad pública al gobierno. Acá en Tu Día le hemos encontrado dos perfectos voceros para su bono, ¿ah? Porque la verdad están haciéndolo muy, muy bien. Y por lo mismo queremos apurar. Tenemos más preguntas de la gente, ¿ah? Más preguntas para ustedes. Veamos. Hola, yo me llamo Cecilia. Quiero hacer una consulta. Me quedé sin trabajo hace unos días. ¿Eso me hace beneficiario para el bono? Buena pregunta de Cecilia. Claro, te puedes quedar
sin pega por estos días, todavía no está aprobado. Don Alberto, usted que dice que el Senado se tiene que apurar. Ya, ¿qué pasa con esta persona que pierde la pega? A ver, por lo pronto, Cecilia, si estás sin trabajo, yo creo que tienes que acercarte a la oficina correspondiente para ver el seguro de cesantía. Eso va por otro lado, ¿no? Pero respecto a este tema del bono, es importante actualizar el registro social de hogares. ¿Por qué? Porque va a depender exactamente de cuándo te quedaste sin trabajo, Cecilia, pero eso naturalmente que te cambia la condición de ingreso, y al cambiarte la condición de ingreso te puede cambiar el registro social de hogares, y estando con trabajo a lo mejor no lo recibías porque tenía una cantidad de ingresos, pero al bajar los ingresos entras en el 60% más vulnerable. Entonces, importante en registrosocial.gov.cl poder... Esa actualización, Pedro, es rápida y dinámica, se hace así en el caso de ella que vaya y se le puede hacer muy rápido como para acceder a este beneficio. Sí, hasta marzo era rápido, entiendo que sigue siéndolo. Se enojó porque le dijeron vocero al gobierno. No, mira, está automático. Dijimos que les encontramos, no que ustedes estaban... Claro. Está automatizado a través de la página, y hay una coordinación que se hace con los municipios, porque esto se tiene que hacer a través de cada uno de los municipios. Es importante ir haciendo la actualización. Era ágil y sigue siendo el día de hoy, así que es importante. Ahora, también respecto a la pregunta de Cecilia, la persona que nos está preguntando, hay otros beneficios que también se anunciaron y que se extendieron. Entonces, en el caso de Cecilia, por ejemplo, lo que es el IFE laboral, si llega a encontrar un nuevo puesto de trabajo, va a poder postular a través de la página del CENSE, que es otra política pública que viene del gobierno del presidente Piñera, que se mantuvo hasta ahora, igual que el subsidio protege. Y se dijo ahora que está hasta fin de año. Que también, y el subsidio protege, que también es muy importante para las mamás que trabajan en lugares en que no tengan por obligación legal que darles a la cuna, también te da una ayuda para poder reincorporarse al mundo ¿Y el IFE laboral entonces? El IFE laboral, ¿cuánto le aportaría? 300.000 pesos, ¿no? Dependiendo del ingreso que tenga, puede llegar hasta 250 en el caso de sí. En el caso de mujeres, hasta 250, 200 hasta en el caso de los hombres. Se postula directamente en la página del CENSE y postula directamente el trabajador. Esto no depende de que el empleador quiera o no quiera, postula, y en la medida que Pero necesitas tener el contrato de trabajo. Contrato de trabajo, cotizaciones, y haber tenido a lo menos un mes sin trabajo anteriormente. Previo a encontrar pega nueva. Entonces, en el caso de Chile, es importante también recordarlo que hay otras medidas que se han mantenido durante el presente gobierno para efecto de ayudar a las personas. Y eso, pero eso no es una única vez, son 3 meses. Son 3 meses seguidos, claro. 3 meses seguidos que te pagan ese monto. Así que súper buen punto el del IFE laboral. Tenemos más preguntas. Hola, mi nombre es María Manríquez. Necesito consultar por qué subí mi porcentaje en el registro social de hogares. Si sigo bajo las mismas condiciones, ¿a qué se debe? Chuta. Es que pueden pasar dos cosas. Puede ser Puede ser que la persona siga estando igual, pero que en el factor relativo se mantenga igual y el resto haya cambiado. Lamentablemente... que se mueva la masa, que pero se mueva no. la masa y la persona no, y eso te puede hacer que si antes estabas en un punto que hayas quedado en otro. Ahora, mira... Pero esto depende de la persona o es de la familia, porque quizás algún integrante de la familia... Yo aquí imprimí un manual completo que es de cómo se hace la calificación, porque la calificación no se hace solamente en base al ingreso per cápita. Oye, pero ese está más grande que la nueva Constitución. Claro. Si ya está costando que se lean la... Entonces, ¿y por qué lo traje? Porque muchas veces las personas tienen la impresión de que es solamente ingreso per cápita, y no solamente ingreso per cápita. Por ejemplo, si es que la familia tiene una persona dependiente o tiene un adulto mayor viviendo con ellos, el factor también te va cambiando. Si tiene una persona que lamentablemente tenga una discapacidad, también te va cambiando. O sea, si es que tiene acceso no a más servicios u otros, también te va cambiando. Entonces, no solamente por ingreso per cápita, pueden haber dos familias con el mismo ingreso per cápita, pero que tengan una calificación distinta. Oye, Alberto, una pregunta con respecto a las ayudas que hemos ido dando en el último tiempo. Breve, porque queremos ir a más de las personas, evidentemente, pero hay una sensación, y lo dicen algunas encuestas, de que las personas con el IFE universal, sumado a esto a los retiros probablemente, nos quedamos con la idea de que efectivamente este es un Estado que puede ayudarnos mucho más, y que por años no lo había hecho en los montos al menos que conocimos, sobre todo con el IFE universal al final, que es una cuestión que se reclamó con mucho tiempo, pero también está la idea de que quizás lo dejamos por demasiado tiempo. Hay una distorsión allí que provocamos. Lo voy a decir en buena, intentamos ayudar a las personas, pero se nos pasó la mano, no en términos de la ayuda, porque la ayuda siempre la van a necesitar, sino en calibrar lo que un país como el nuestro, con el crecimiento que tiene, el momento económico, puede dar. Entonces las personas se van a quedar con que siempre es insuficiente ahora. ¿Puede ser o no? Hay una autocrítica, no sé. ¿Qué hicimos mal en ese sentido? Primero, es distinta la situación
con pandemia que sin pandemia, ¿no? En pandemia el país paralizado, con lo que significaba la crisis sanitaria, además de la crisis económica, era sumamente importante irles la ayuda e incluso en esa ayuda echar mano a los ahorros. Cuando hay una situación de crisis familiar, uno echa mano a los ahorros, y si se acaban los ahorros, endeudarse. Cuando hay una situación de crisis familiar, uno también toma deuda. Eso es lo que eso lo hacen todas las familias prácticamente. Eso que hacen las familias, que hacemos todos, eso es lo que hizo el país en la crisis. Ya. Ahora, en circunstancias normales, cuando ya no tenemos esa crisis sanitaria, tenemos que tratar de balancear lo que ingresa con lo que gastamos. Y ese es un ejercicio difícil, justamente por lo que estábamos discutiendo ahora. Pero esto nos lleva a otra discusión. Parte de la discusión constitucional, y entiendo que es lo que no está en cuestión, porque todo el mundo lo aprueba, es que nos convirtamos en un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que garanticemos como sociedad ciertos estándares o ciertos derechos en educación, en salud, en pensiones, en bienestar en general. ¿Y cuál es el desafío más, para calzarlo con lo que tú señalas? Que cada uno de esos derechos tenga un estándar monetario, un monto que se garantiza. Y que eso es difícil, ¿no? Y que eso lo vayamos haciendo por ley. Es difícil, pero es como el auge. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es la pensión digna que debiéramos pagar? Pero deja explicarlo como el auge. El auge, cuando nació en el gobierno del presidente Lago, fueron poquitas enfermedades, fueron algunas nomás. Había plata para algunas. Y en la medida que el país fue creciendo, fuimos metiendo más enfermedades. Y hoy día, por supuesto, estamos en el Parlamento que queremos que otras enfermedades sean incorporadas. Y eso, hay una tensión entre los recursos y el derecho, pero finalmente se establece que para algunos derechos, para algunas enfermedades, que ya son bastantes, estamos en el auge. Muchas más de las que eran antes, todavía faltan, pero muchas más de las que eran al principio. Lo mismo debiéramos hacer como país en general. Un Estado social de derecho es derecho garantizado a salud, a educación, a pensiones, a ayudas, y que eso le pongamos un monto. Esa es la tarea nuestra de los legisladores una vez aprobada la Constitución, si se aprueba, que espero por lo demás, que podamos entonces tener... ¿Y si esta se rechaza, no podríamos hacer lo que está diciendo usted? Es que yo creo que sí, porque en este tema en particular hay bastante acuerdo. Los desacuerdos que hay, la gente que está por el rechazo es por otras cosas, pero en esto yo creo que es un gran aporte de la nueva Constitución de establecer un Estado social de derechos, y al establecer un Estado social de derechos, la tarea legislativa es a cada uno de esos ponerle un monto, porque si queda suelto, la verdad que... ¿Y cuál sería el monto de la pensión? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Con qué sueña? Yo creo que en el monto de la pensión general garantizada universal tenemos que llegar a los 260.000 pesos. Pero de la misma forma, no solo en la pensión garantizada universal, sino que en el resto de las pensiones debiéramos también mejorarla, y por eso nosotros estamos proponiendo, y en eso Pedro ha estado trabajando en ello también, un sistema que además de solidario sea tripartito. ¿Qué significa tripartito? Que además del financiamiento de los trabajadores y trabajadoras que existe hoy día, además del financiamiento del Estado que existe hoy día, exista un financiamiento de los empleadores, de los empresarios, como sucede en varias partes del mundo, y gradual para que las pymes vayan de a poco, en fin, pero eso, si lo tiramos directamente a solidaridad, permite mejorar las pensiones ahora. Entonces, la verdad que eso va a ser materia de la discusión que vamos a empezar en agosto, cuando el gobierno ingrese el proyecto de pensiones, pero yo creo que tenemos la obligación de llegar a un acuerdo en pensiones. Gobierno de la presidenta Bachelet, yo fui ministro ahí, mandamos un proyecto, no tuvimos los votos. Gobierno del presidente Piñera mandó el proyecto, tampoco tuvo los votos. Bueno, yo espero que ahora sí haya un acuerdo. Rechace el texto. Independiente de lo que suceda en la Constitución, que podamos lograr un acuerdo en pensiones, y que ese acuerdo de pensiones permita mejorar las pensiones ahora. ¿Usted concuerda con los montos? Porque las personas se preguntan eso al final del día. ¿Cuánto es una pensión digna para este país? A ver, avanzamos mucho con la pensión garantizada universal. Con la pensión garantizada universal se estableció un monto inicial de 185, hoy están 194 porque tuvo reajuste en junio, que no fue un monto que se puso así por azar. Ese monto aseguró que ningún pensionado en Chile quedase bajo de la línea de la pobreza a nivel del ingreso que tenía con la pensión garantizada universal. El presidente anunció en su última cuenta pública que lo quiere subir a 250, ojalá sea pronto, porque si no, con el tema de la inflación vamos a llegar a 250 solo por reajuste, y es importante ir aumentando el monto. Tiene que hacerse en forma responsable, con los recursos, porque este es un monto que se paga todos los meses, no es un bono que se paga una vez, hay que irlo pagando todo el tiempo, y tenemos que tener el ingreso para eso, y también está el tema de la reforma tributaria que se está discutiendo, habrá que ver cómo sale ahí del Congreso. Y esto es un tema de que la PGU es ley, o sea, esto más allá de que se garantice o no, porque tú de repente puedes tener
garantizado muchas cosas, pero si no están los recursos y no está el sustento, vas a hacer una frase muy bonita establecida en un texto, pero tú tienes que tener los Puede recursos. ser muy dañina porque Porque te puede generar una una expectativa que tú tienes que ir cumpliendo con lo que las personas te están pidiendo, porque si no, ¿Pero claramente... ¿es posible llegar a los 250.000 pesos? Yo creo que se puede llegar a 250.000 pesos en la medida que está el financiamiento a través de la reforma tributaria. Habrá que ver qué pasa. Si ese país entra en recesión el ¿Qué pasa próximo con la año? discusión? Bueno, es que por eso es que uno tiene que esto proyectarlo. Cuando uno ve reformas previsionales, uno ve varios escenarios y ve qué pasa, si hay más ingresos, menos ingresos, cómo se va financiando este tema. O sea, por eso digo, tiene que ser de forma seria. Lo que no podemos hacer es dar un paso de aumentar y luego no tener cómo pagarlo. Eso es totalmente ¿Y usted está de acuerdo impresentable. con agregarle solidaridad o reparto, como ustedes quieran, al sistema? A mí me parece que algo de solidaridad tiene que tener. Yo ahí discrepo en parte con Alberto. Él cree que todo el nuevo aporte de los empleadores debiese ir a solidaridad. Yo creo que las personas hoy en día están valorando tener su plata en su cuenta, que sea derecho de propiedad sobre la misma, está privilegiando tener libertad para elegir quién le administra sus recursos, y en ese sentido, si tú destinas todo a solidaridad, pierdes propiedad. Todo el nuevo aporte. Sobre este nuevo aporte vas perdiendo. ¿Y es ahí efectivo que ese propiedad nuevo sobre aporte, eso. si fuera solidaridad, se va directo al monto de la pensión de las personas? Es que tú puedes hacer solidaridad de distinta manera. Tú puedes hacer solidaridad de una generación con otra, que es lo que se llama reparto habitualmente, o puedes hacer solidaridad dentro de la misma generación. Nosotros, nuestro proyecto previsional, lo que hacíamos un aumento de 6 puntos, de ahí 3 destinábamos a solidaridad, y era solidaridad de ambos tipos, solidaridad dentro de la misma generación y solidaridad de una generación con otra, que era reparto, que también nos permitía mejorar en forma automática. Pero 3, no los 6, los famosos 6. 3, ¿por qué? Porque también tú tienes que mantener la motivación para que la persona siga cotizando. La persona que ya que ve que gran parte de su cotización no va a ir a su pensión, te puede generar que quiera que sus futuros ingresos no coticen. Entonces también tienes que ir buscando, entonces, algo de solidaridad tiene que tener, no todo, que fue parte de la discusión que tenemos, pero tenemos que avanzar en solidaridad, ahí conseguimos. Sí. Se ha sumado mucha más gente a esta hora de la mañana. Le agradecemos a todos, por cierto, su sintonía. Estamos con el diputado Alberto Undurraga y con el ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. A propósito, y con esto partimos, ¿no? Hemos ido derivando la conversación a otros temas que son igualmente relevantes e importantes. Pero partimos con el bono de los 120.000 pesos para 7,5 millones de personas que se podrían ver beneficiadas. Y han llegado una cantidad de preguntas porque hay gente que se perdió acá. ¿Postulo o no postulo? ¿Es verdad que la PGU me permite acceso directo? Si podemos responder esas preguntas, por favor, Alberto. Sí, primero que por ahora nadie puede postular porque todavía no ha sido aprobado. Recién esta semana yo espero que sea aprobado por el Senado. Nosotros lo aprobamos por unanimidad la semana pasada en la Cámara de Diputados. Hasta ahora hay una parte de los beneficiarios, 4.779.000 de los beneficiarios, que se les va a entregar automáticamente. Que se les entregaría. Que se les entregaría automáticamente. Y hay otro que son 2.697.000, casi 2.700.000, que se le podría entregar automáticamente. Sin embargo, todavía no está claro. Por eso el llamado al gobierno es que sea lo más automáticamente posible, de manera tal de que no haya que hacer las postulaciones. Esa información, ¿quién la tiene que dar? La tiene que dar el gobierno. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Por qué esta semana? Porque todavía falta el trámite en el Senado. Es importante esta semana que lo haga el Senado, muy importante, porque si el Senado no termina aprobando esto esta semana, no va a estar listo para el mes de agosto. Entonces, por eso es muy importante que el Senado pueda aprobarlo esta semana. Por ahora, entonces, no postular. Esperemos lo que nos dice el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de manera tal de que ojalá sea lo más automáticamente posible, sobre todo en estos 2.700.000, que está un poquito en una nebulosa. Sí. Ya, pero Pedro, tú tienes allí la lista de los beneficios por los cuales te llegaría directo. Así es. O sea, ¿cuáles son? Las personas que reciben beneficios del Estado todos los meses. Estamos hablando de personas que tengan aporte familiar permanente, que tengan PGU o que tengan estén en el pilar solidario. O sea, junto con el pago mensual que reciben por parte del Estado, van a recibir, una vez que se apruebe, tal como decía bien Alberto, no está aprobado todavía. O sea, no crean que va a ser en el pago de esta semana, porque tiene que terminar de aprobarse. Ellos lo van a recibir de forma automática. Y los demás, que está la duda si se va a tener que postular o no, ojalá sea automático también. Los datos están, porque lo siguiente es un tema voluntad, no más hacerlo automático. Son 2.700.000, que son parte del 60% más vulnerable, pero respecto de menores de edad, adultos mayores o personas dependientes que viven en la familia, y lo van a recibir solamente por esas personas. Ya, pero los de la PGU no todos. Los de la PGU, todos los que hoy lo están recibiendo. Los que hoy lo reciben. Lo que ocurre es que en agosto
Hoy en día la PGU lo reciben las mismas personas que estaban recibiendo el pilar solidario, la pensión básica solidaria. Ahora en agosto El anterior. debiese estar listo el instrumento nuevo de focalización, que entiendo que está en Contraloría, y esto aumenta también de 60 a 90, es decir, hacemos de que pasamos de 1.600.000 a 2.200.000 beneficiarios. Hay 600.000 nuevos beneficiarios. Para complicarla en breve, porque queremos preguntas de las personas, pero si soy Dipreca o Capredena, me llega el bono, ¿no? No está contemplado en forma automática, o sea, salvo que esté dentro del 60%. Habría que investigar si tiene Sí. algún causante, como se llama. Exactamente.